Decidí que necesitábamos vivir separados por un tiempo. Después de la pelea, mi marido reunió mis cosas. Me eché a reír y solté: este es mi apartamento, cretino. Lleva a tu madre y largaos los dos de aquí. Mi suegra levantó la sartén para golpearme, pero pronto se arrepintió. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. 7 años. ¿Pueden imaginarlo? Durante 7 años, Melissa ahorró cada centavo, como si viviera en un mundo paralelo donde no existían los cafés, el cine ni los viajes a la costa. Las amigas la invitaban a despedidas de soltera, ella se negaba. Los compañeros de trabajo querían salir a tomar algo después de la oficina, ella murmuraba algo sobre cansancio y asuntos urgentes. En realidad, no había ningún asunto. Solo existía un objetivo, tan profundamente arraigado en su conciencia que a veces Melissa se despertaba en mitad de la noche y susurraba en la oscuridad: una casa propia, mía, solo mía. Vivía entonces en una habitación alquilada en las afueras. La dueña, una mujer de cara eternamente agria, aparecía sin avisar para comprobar si Melissa no había puesto una cacerola de más en la cocina o si no había encendido el calefactor en invierno. Por el calefactor había una tarifa aparte, claro, por todo había una tarifa aparte. Melissa aguantaba porque sabía que era temporal. Todo era temporal, hasta que reuniera la suma necesaria. Trabajaba en el departamento de contabilidad de una constructora, salario medio pero estable. Melissa aprendió a arreglárselas: comida casera para el almuerzo, ropa comprada en rebajas, cosméticos de lo más básico. A veces miraba los escaparates con vestidos bonitos o los anuncios de Tours a Cartagena y sentía un nudo en el pecho, pero enseguida se reprendía. Después, cuando tuviera su propio piso, podría permitirse algo más. Por ahora, ahorrar, ahorrar, ahorrar. Sus padres no podían ayudarla. Su madre había quedado medio paralizada tras un infarto cerebral, y su padre pasaba el día cuidando de ella en su piso de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Melissa los visitaba los fines de semana, llevaba comida, ayudaba a limpiar. Pedirles dinero ni siquiera le pasaba por la cabeza. Al contrario, intentaba darles algo ella misma, aunque sus padres rechazaban la ayuda diciendo que les bastaba la pensión. No les bastaba, por supuesto, pero el orgullo no les permitía aceptar. Y entonces, hace 2 años, una mañana de septiembre, Melissa estaba sentada en la oficina de la agente inmobiliaria y miraba las llaves que había sobre la mesa. Pequeñas, comunes, con un llavero de plástico, pero para ella valían más que cualquier diamante. La agente, una mujer de unos 40 años con rostro cansado y cabello teñido, acercó las llaves y sonrió con desgana. «Felicidades. Ahora son suyas. Presentaremos los documentos para el registro esta semana, pero en esencia ya es usted la propietaria». Melissa extendió la mano y tomó las llaves. Le temblaban los dedos, las apretó en el puño y de pronto sintió un nudo en la garganta. «Dios mío, que no llore aquí, delante de desconocidos». Tragó saliva, asintió y logró dar las gracias. La agente hizo un gesto con la mano, dijo algo sobre la buena suerte y empezó a guardar los papeles en una carpeta. Melissa salió a la calle y miró a su alrededor. Un barrio residencial común, nada especial. Edificios altos, un parque infantil, una tienda junto al portal. Su portal, su edificio. Levantó la vista hacia las ventanas del 3er piso. Allí, detrás de una de ellas, estaba su apartamento, 32 metros cuadrados de felicidad. Subió las escaleras despacio, como si temiera que todo fuera un sueño. La llave entró fácilmente en la cerradura, la puerta se abrió con un chasquido suave. Melissa cruzó el umbral y se quedó inmóvil. Olía a pintura fresca y a algo más. Novedad, quizá. Paredes vacías, suelo desnudo, ventanas sin cortinas, pero era suyo. Caminó hasta el centro de la habitación, giró lentamente sobre sí misma y se echó a reír. Primero en voz baja, luego más fuerte. Después se secó las lágrimas y pensó: esto es por lo que valió la pena privarse de todo. Lo primero que compró fue una pequeña caja fuerte, la puso en el armario y guardó allí todos los documentos: el título de propiedad, el contrato de compraventa, la certificación del registro. Todo estaba a su nombre: Melissa Gálvez, propietaria, única titular. Releía esos papeles una y otra vez, como si temiera que las letras desaparecieran o cambiaran de sitio. Los muebles los compraba poco a poco: un sofá cama,
para tener donde dormir, una mesa, 2 sillas, una cómoda pequeña para la ropa. Televisor no quiso, ¿para qué, si podía ver todo en el portátil? Pero sí compró una buena cafetera. Esa era su única debilidad, tomar café de verdad por la mañana, no aquel brebaje instantáneo. En la cocina colgó cortinas claras con un estampado diminuto de flores, en el suelo puso una alfombra barata pero bonita. Vivía tranquila, sin invitar a nadie. Las amigas pasaron un par de veces, suspiraron, la felicitaron, pero Melissa sentía que no les interesaba demasiado. Una tenía marido y 2 hijos, la otra, romances y dramas interminables. Y Melissa simplemente disfrutaba del silencio, volvía del trabajo, se ponía ropa cómoda, preparaba café y se sentaba junto a la ventana, mirando el patio, la gente, el cielo del atardecer y pensando, esto es mío. Así pasó casi un año. Melissa se acostumbró, se asentó, empezó a sentirse más segura. En el trabajo la ascendieron, ahora era contadora senior, con mejor salario. Volvió a tener la posibilidad de ahorrar, pero ya no para un piso, sino para pequeños gustos. Se compró una buena chaqueta, fue a un salón de belleza, se hizo un buen corte de pelo. Su amiga Paulina la miró y silbó. ¿Qué te pasa? ¿Te enamoraste o qué? Melissa se rió y lo negó, pero un mes después comprendió que Paulina había sido una profeta. A Osvaldo lo conoció por casualidad. Bueno, no del todo casual. Su hermana trabajaba en un departamento cercano y un día llevó a su hermano al evento corporativo. Melissa generalmente se sentaba apartada en esas reuniones, tomaba jugo y esperaba el momento de irse. Pero entonces se le acercó un hombre de unos 35 años, rostro agradable, sonrisa tranquila, y empezó a conversar. Sobre el trabajo, la ciudad, el clima, cosas normales. Pero hablaba con naturalidad, sin chistes vulgares ni intentos de ponerse personal de inmediato. Melissa se relajó, charlaron. Osvaldo resultó ser ingeniero en una fábrica, divorciado, sin hijos. Vivía solo, según dijo, alquilando un piso. Comentó que estaba cansado de las compañías ruidosas y de las relaciones vacías, que quería algo real. Melissa lo escuchaba y pensaba que era demasiado bueno para ser verdad. Pero resultó ser realmente bueno, al menos al principio. Comenzaron a salir. Osvaldo la acompañaba hasta casa, la llamaba, la invitaba al cine o simplemente a pasear por el parque. No la atosigaba con preguntas ni ejercía presión. Cuando Melissa contó que por fin había comprado su propio apartamento, él se alegró sinceramente por ella, dijo que era un gran logro y que debía sentirse orgullosa. No preguntó si podía mudarse, no insinuó que sería buena idea vivir juntos, simplemente la apoyó. Melissa se enamoró. No de inmediato, pero sí profundamente. Le gustaba que con Osvaldo todo fuera fácil y tranquilo, que él no intentara cambiarla ni moldearla, que dijera las cosas correctas sobre la igualdad, sobre cómo en una pareja cada uno debe seguir siendo uno mismo. Cuando medio año después él le propuso matrimonio, Melissa aceptó sin pensarlo demasiado. La boda fue modesta. Los padres de Melissa no pudieron asistir, su madre se sentía mal. La madre de Osvaldo, Esperanza, sí vino. Una mujer de unos 60 años, de cabello corto y constitución robusta, vestida impecablemente, manicura perfecta, un llamativo collar de oro en el cuello. Se comportaba con aplomo, hablaba fuerte y enseguida empezó a repartir consejos, dónde celebrar el banquete, qué vestido debía elegir Melissa, qué flores encargar. Melissa al principio escuchó, luego dio las gracias con educación e hizo las cosas a su manera. Esperanza frunció los labios, pero no dijo nada. Después de la boda, Osvaldo se mudó con Melissa. Trajo pocas cosas, ropa, libros, su portátil. Dijo que lo demás podían tirarlo, que todo era viejo e innecesario. Melissa se alegró de que no trajera un montón de trastos. Empezaron a arreglar el lugar juntos. Osvaldo instaló estantes, arregló el grifo de la cocina, compró una lámpara nueva. Melissa sentía que por fin tenía no solo un apartamento, sino un verdadero hogar. Vivían en paz. Osvaldo trabajaba hasta tarde. Melissa también solía quedarse más tiempo en la oficina. Los fines de semana cocinaban juntos, veían películas, a veces visitaban a la hermana de él o a las amigas de Melissa. Esperanza llamaba a su hijo casi todos los días, pero visitaba rara vez. Pasó un par de veces, inspeccionó el apartamento, criticó la disposición de los muebles y se marchó. Melissa suspiró aliviada.
Pero una noche, un mes después de la boda, Osvaldo llegó pensativo. Melissa estaba preparando la cena, cortando verduras para la ensalada. Él entró en la cocina, la abrazó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. Oye, necesito hablar contigo. Melissa se tensó. Tenía un tono algo culpable. ¿Qué pasó? Pues llamó mi mamá. Sus vecinos están haciendo una reforma, taladran, martillean, es un ruido insoportable. Dice que no puede estar allí, que no duerme, que le duele la cabeza. Y pensé quizá podría venir con nosotros una semanita, hasta que terminen. ¿No te importa? Melissa dejó el cuchillo y se giró. Osvaldo la miraba con esperanza, con algo casi perruno y desvalido en los ojos. Ella suspiró. Una semana no es mucho. Está bien. Perfecto. Pero de verdad solo una semana, ¿sí? Claro. Gracias, cariño. Eres la mejor. Él la besó en la mejilla y se fue a llamar a su madre. Melissa volvió a la ensalada, pero su ánimo ya estaba arruinado. No sabía explicar por qué. Solo algo se encogió dentro, como un presentimiento del que intentó deshacerse. Viviría con la suegra una semana. Nada grave. Esperanza llegó al día siguiente con 2 enormes bolsas, una caja llena de ollas y una bolsa de la que sobresalían tallos de plantas de interior. Osvaldo la recibió en la entrada y la ayudó a subir las cosas. Melissa estaba en el recibidor observando cómo la suegra inspeccionaba el apartamento con aire de supervisora. Bueno, ya me iré acomodando. ¿Dónde voy a dormir? En el sofá, mamá. Se abre y es cómodo. Ya veremos. Esperanza pasó a la habitación, examinó el sofá, tocó la tapicería, frunció el ceño. Un poco duro, pero bueno, lo aguantaré. Es solo por poco tiempo. Melissa no dijo nada, ayudó a preparar la cama, trajo una toalla. La suegra sintió, dio las gracias y enseguida comenzó a acomodar sus cosas. Las plantas las puso en el alféizar, las ollas las llevó a la cocina. Media hora después, cuando Melissa entró allí, encontró que la suegra ya había reorganizado la mitad de su vajilla. Esperanza, ¿por qué ha movido todo? Así es más cómodo, Melissa. Las sartenes deben estar a mano, no en la repisa de arriba. ¿Cómo las alcanzabas? Bien las alcanzaba. Bueno, ahora será aún mejor. Melissa apretó los dientes y salió de la cocina. Por la noche, mientras cenaban, Esperanza empezó a preguntar por su trabajo, por su sueldo, por sus planes. Melissa respondía brevemente, Osvaldo mantenía la conversación. Entre pregunta y pregunta, la suegra comentó que las cortinas del salón estaban algo apagadas, que la alfombra era muy pequeña y que en general no vendría mal renovar el interior. Melissa guardó silencio. Una semana, solo una semana. Pero la semana se convirtió en 2, luego en 3. Esperanza llamaba a los vecinos. Ellos decían que la reforma aún no había terminado. Osvaldo suspiraba con lástima y Melissa empezaba a hervir. Intentó hablar con su marido, pero él se encogió de hombros. ¿Qué quieres que haga? ¿Echarla a la calle? Osvaldo, ha pasado un mes. ¿Y qué? ¿Te sientes apretada? El piso no será enorme, pero tampoco diminuto. Es un apartamento de una sola habitación, Osvaldo. Ya sabes lo que quiero decir. Melissa entendió. Entendió que protestar ya no tenía sentido. Esperanza se acomodó de verdad. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, pero solo lo que le gustaba a Osvaldo. Melissa no comía gachas de maíz, pero la suegra parecía no notarlo. Limpiaba el apartamento, lavaba la ropa, la planchaba y seguía reorganizando cosas. Los zapatos de Melissa desaparecieron del recibidor y terminaron en una caja en el altillo. Los libros de la estantería pasaron al armario. Su taza favorita con gatitos desapareció. Esperanza, ¿dónde está mi taza? ¿Esa? La tiré. Estaba llena de grietas, antihigiénica. No tenía grietas. Sí tenía, Melissa, sí. Yo lo vi. No te preocupes, te compro otra. Nunca se la compró. Melissa bebía café en una taza blanca cualquiera, sintiendo como una irritación sorda iba creciendo dentro de ella. Intentaba repetirse que eran tonterías, que no valía la pena discutir, pero las tonterías se acumulaban como una bola de nieve. Esperanza comenzó a hacer comentarios sobre su figura. Melissa no era gorda, era completamente normal, con una ligera redondez que nunca le había molestado. Pero la suegra parecía pensar otra cosa. Melissa, deberías comer menos por la noche. A tu edad, ¿sabes? Cada cucharada de más se va directo a las caderas.
Tengo 30 años, Esperanza. Precisamente, ya no tienes 20, hay que cuidarse. Mientras tanto, Osvaldo devoraba una segunda porción, y su madre lo miraba enternecida. Melissa seguía allí, picoteando el arroz con el tenedor y pensando que, un poco más, y perdería el control. Pero seguía aguantando. Esperaba que ese maldito arreglo terminara de una vez y que Esperanza por fin se marchara. Pero la obra no terminaba. 2 meses después, Melissa descubrió la verdad por casualidad. Y fue tan ruin, tan cínico, que al principio simplemente no lo creyó. Ocurrió un día festivo. Osvaldo había salido a trabajar, había una avería en la línea y llamaron a todo el equipo de ingenieros. Esperanza estaba sentada en la cocina, tomando café y charlando por teléfono. Melissa estaba en la habitación, ordenando el armario. La puerta de la cocina quedó entreabierta y la voz de la suegra se oía con total claridad. No, Leticia, hablo en serio. La vendí hace 2 meses. ¿Y qué iba a hacer? Un piso de 2 habitaciones en las afueras, vecinos ruidosos, siempre se rompe algo, y pensé, ¿para qué lo quiero? Puse el dinero en el banco, dan un buen interés, y viviré tranquila con eso. Y aquí vivo con Osvaldo, él no tiene problema. La nuera a veces pone mala cara, pero bueno, ya se le pasará, no tiene a dónde ir. Melissa se quedó inmóvil, con un montón de suéteres en las manos. El corazón le cayó al estómago. Bajó los suéteres a la estantería y escuchó. Sí, claro que es cómodo. ¿Para qué quiero ese lío de tener mi propio piso? La comunidad, las reparaciones, todo recaía en mí. Y aquí es una maravilla. Vivo, cocino, limpio, lo que haya que hacer. Osvaldo está contento, con su madre cerca. Y pronto espero nietos. ¿Dónde más voy a estar yo, si no es cerca de mi hijo? Nietos. Melissa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella y Osvaldo nunca habían hablado seriamente de hijos. Bueno, lo habían mencionado alguna vez, como de pasada, algún día. Y Esperanza ya hacía planes. No, Leticia, no había ninguna obra en casa de los vecinos. Eso lo dije para que a Osvaldo le fuera más fácil convencer a la nuera. Tú entiendes, es incómodo mudarse de golpe para siempre. Así, una semanita, y luego todo se va acomodando solo. Melissa salió de la habitación. Caminaba por el pasillo despacio, como si atravesara una masa espesa. La cabeza le zumbaba, un pitido le llenaba los oídos. Se detuvo en la puerta de la cocina y miró a la suegra. Esperanza estaba sentada de medio lado, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Seguía hablando por teléfono, riéndose, luego se giró, vio a Melissa y dio un respingo. El rostro se le contrajo un segundo, pero enseguida recuperó la compostura. Leticia, te llamo luego. Sí, sí, después. Dejó el teléfono, se levantó y alcanzó la tetera, fingiendo que nada había pasado. ¿Quieres café, Melissa? ¿Usted vendió su apartamento? Esperanza se quedó inmóvil un instante, luego se giró, y su cara ya no mostraba vergüenza ni culpa, solo seguridad fría. ¿Y qué? Ese piso era mío, tenía derecho. Usted dijo que sus vecinos estaban de reformas. ¿Y qué pasa? Osvaldo estaba preocupado, nervioso. Yo pensé que así sería más fácil. ¿Para qué angustiar al hijo? Nos mintió. Ay, no mentí a nadie. Simplemente no conté todos los detalles. ¿Es un crimen? Melissa sintió algo caliente y rabioso hervirle por dentro. Apretó los puños y dio un paso. Usted dijo que estaría una semana. Una semana, Esperanza. Y ya han pasado 4 meses. ¿Y qué quieres? Que viva en la calle. Osvaldo es mi hijo, tengo derecho a estar con él. Este no es tu apartamento, es el apartamento de mi hijo. Este apartamento es mío. Esperanza entornó los ojos, puso la tetera sobre la mesa y cruzó los brazos. Cariño, podrás pensar lo que quieras, pero tú y Osvaldo ahora sois familia, así que el piso es de ambos. Y yo, como madre, tengo pleno derecho a estar aquí. No tiene ningún derecho. Usted aquí es una invitada. Ay, qué orgullosa. ¿Invitada? Yo hago aquí más que tú. ¿Quién cocina? ¿Quién limpia? ¿Quién cuida de Osvaldo mientras tú desapareces en el trabajo? Yo no le pedí nada de eso. Y Osvaldo sí. Él necesita a su madre cerca, está acostumbrado a que lo cuiden. Melissa abrió la boca, pero las palabras no salían. Entendió que discutir era inútil. Esperanza no iba a reconocer nada, y mucho menos disculparse. Estaba allí plantada, con esa cara de autosuficiencia, y quedaba claro,
estaba allí para quedarse. Se lo diré a Osvaldo, logró decir Melissa. Díselo, pero temo que él estará de mi lado. Es su hijo, al fin y al cabo. Melissa se dio la vuelta y salió. En la habitación se sentó en el sofá y se tapó el rostro con las manos. Algo salvaje y amargo le rugía en el pecho. Se sentía acorralada en su propio apartamento, ese lugar por el que había trabajado 7 años sin descanso. Y ahora una mujer ajena mandaba allí como si nada, sin molestarse ni en fingir. Por la noche intentó hablar con Osvaldo. Esperó a que Esperanza entrara al baño y, en voz baja pero firme, dijo: Tu madre vendió su apartamento. No había ninguna obra. Desde el principio planeaba quedarse a vivir aquí. Osvaldo estaba sentado en el sofá con la tablet. Levantó la vista, parpadeó. ¿Cómo lo sabes? La escuché hablar por teléfono. Ella misma lo dijo. Osvaldo suspiró y se frotó la cara con las manos. Melissa lo observaba, esperando que él se indignara, que dijera: ¿Cómo pudo? Nos engañó, esto está mal. Pero Osvaldo solo negó con la cabeza y dijo, cansado: ¿Y qué podemos hacer ahora? Ya lo vendió, no se puede deshacer. Osvaldo nos mintió. Sí, mintió. Mamá quizás tenía miedo de que la rechazáramos. Entiende, está sola, es difícil para ella. ¿Sola? Tenía dinero, podía alquilar algo. ¿Para qué alquilar, si aquí hay sitio? Aquí, Osvaldo, este es un apartamento de una sola habitación. No cabemos 3. Pero cabemos, de alguna manera. Yo no quiero vivir así. Osvaldo la miró largo rato. Y en esa mirada Melissa vio algo que no esperaba, no apoyo, no comprensión, sino irritación, cansancio, falta de ganas de lidiar con nada. Melissa, es mi madre. No puedo echarla. No te pido que la eches. Te pido que busque un lugar donde vivir. ¿Con qué dinero? Metió todo en el banco y los intereses no le alcanzan para un alquiler. Que alquile una habitación. O que viva con tu hermana. Caridad tiene 2 hijos y marido. Están más apretados que nosotros. ¿Y entonces yo tengo que aguantar esto? ¿Y qué quieres que haga? Alzó la voz Osvaldo. ¿Que tire a mi madre a la calle? ¿Eso quieres que diga? Melissa apretó los labios. Algo se encogió dentro de ella, duro y frío. Entendió que la conversación había llegado a un callejón sin salida. Osvaldo no pensaba cambiar nada. Para él todo era simple, su madre necesitaba techo, así que se quedaría. El hecho de que Melissa se ahogara en esa situación no lo preocupaba, o no quería verlo. Desde ese día, Melissa dejó de intentar cambiar algo. Simplemente vivía con los dientes apretados y procuraba cruzarse lo menos posible con su suegra. Salía más temprano al trabajo, volvía más tarde. Los fines de semana buscaba cualquier excusa para no estar en casa, visitar a amigas, ir de compras, caminar por el centro, lo que fuera, con tal de no compartir el mismo espacio con Esperanza. Pero la suegra parecía oler su debilidad y empezó a presionarla con más fuerza. Dejó incluso de fingir que pedía permiso. Cambió de sitio los muebles de la habitación, ahora el sofá estaba en otra pared. Tiró la almohada favorita de Melissa, diciendo que olía a polvo. Cambió las cortinas de la cocina por unas suyas, traídas de su antiguo piso, pesadas, oscuras, que volvían la pequeña cocina aún más pequeña. Melissa intentaba protestar, pero siempre se encontraba con un muro. Esperanza fingía no entender de qué hablaba. Decía que solo quería ayudar, que todo lo hacía por el bien de la casa, mientras Melissa no hacía más que criticar. Osvaldo apoyaba a su madre. Bueno, no la apoyaba abiertamente, pero tampoco se ponía del lado de su esposa, solo encogía los hombros, decía mamá, ya basta, y cambiaba de tema. Lo peor eran los comentarios sobre la comida y la figura. Esperanza seguía cocinando únicamente lo que le gustaba a Osvaldo, platos grasos, pesados, porciones enormes. Ella misma comía poco, pero al hijo le servía un plato rebosante, mientras que a Melissa le daba una cucharada y media y decía: no, Melissa, a ti no te hace falta más. Ya estás bueno, más llenita. Melissa no se había engordado. En casa usaba pantalones viejos y una camiseta amplia porque quería estar cómoda, pero para Esperanza eso era motivo para machacarla. Yo, a tu edad, era esbelta. Osvaldo me miraba con orgullo. ¿Verdad, hijo? Osvaldo asentía sin levantar la vista del plato. Melissa se atragantaba con la comida. El apetito desaparecía, pero hacía el esfuerzo para no darle motivos a la suegra. Una noche, cuando Osvaldo volvió a quedarse más tiempo en el trabajo,
Esperanza le dio a Melissa una verdadera lección moral. Se sentó frente a ella, entrelazó las manos sobre la mesa y empezó a explicar cómo debía comportarse una esposa. Verás, Melissa, una mujer debe cuidarse. Sabes que para un hombre la belleza interior es importante, sí, pero la exterior también. Yo siempre procuraba mantenerme en forma para mi marido, siempre arreglada. Él me llevaba en brazos. Esperanza, no quiero hablar de esto. Pues deberías. Te convendría escucharme. Te veo siempre desarreglada, sin maquillaje. Tu marido llega del trabajo y tú pareces un espantapájaros. Debería darte vergüenza. Melissa se levantó de la mesa. Lo hervía todo por dentro, las manos le temblaban. Entró en el baño, cerró la puerta y abrió el grifo. Se inclinó sobre el lavabo y miró su reflejo. Un rostro normal, algo cansado, con ojeras leves, pero no feo, no descuidado, solo normal. ¿Por qué demonios tenía que justificarse por no parecer una modelo? Se lavó la cara con agua fría y salió. Esperanza ya estaba sentada frente al televisor, cambiando canales. Melissa pasó de largo, se acostó en el sofá y se cubrió con una manta. Quería desaparecer, hundirse bajo el suelo, estar en cualquier parte menos allí. Los días pasaban, las semanas también. Melissa sentía que algo dentro de ella se moría lentamente. Aquella alegría que sintió la primera vez que entró en su apartamento había desaparecido. Ahora regresaba a casa con el corazón pesado, abría la puerta y lo primero que hacía era escuchar, dónde estaba la suegra, qué hacía, qué comentario desagradable le esperaba. Intentó hablar con Osvaldo varias veces, pero él siempre se molestaba, decía que exageraba, que su madre solo se preocupaba por ellos, que quería ayudar, que Melissa era demasiado sensible y se tomaba las cosas demasiado en serio. Ella me humilla, Osvaldo. Ay, ya basta. Mamá es así, tiene un carácter directo, pero se preocupa por nosotros. Se preocupa por ti, a mí me desprecia. Ya estás con lo mismo, Melissa, de verdad, estoy cansado de esta conversación. ¿Podemos vivir tranquilos? ¿Tranquilos? Melissa quiso reírse. ¿Qué tranquilidad podía haber si se sentía una intrusa en su propio hogar? Un día volvió a casa y encontró su neceser cambiado de la estantería del baño al mueble inferior. Lo abrió y vio que el frasco de su crema cara, comprada a mitad de precio en oferta, tenía menos de la mitad del contenido, aunque esa misma mañana estaba casi lleno. Melissa salió al pasillo y se cruzó con Esperanza. La suegra acababa de salir del baño, con la cara fresca, brillante, claramente untada con algo. ¿Esperanza, ha usado mi crema? Sí, me puse un poquito. ¿Y qué? Es mi crema. ¿Y qué? ¿Tan tacaña eres? Para eso es la crema, para usarla. No querrás que me vea mal, ¿verdad? Es cara. La compré a propósito. ¡Ay, qué exageración! Caro, barato, crema es crema. Tú deberías usarla más a menudo, por cierto. Tienes la piel reseca. Melissa se quedó mirándola, y de pronto entendió que ya no podía más, que no quería seguir soportándolo. Se acabó. Esperanza, por favor, no toque mis cosas. ¡Ay, qué orgullosa! Bueno, no tocaré tu crema preciosa. Aunque entre nosotras, no es tan buena, yo tengo una mejor. Pasó a la cocina, y Melissa oyó cómo empezaba a mover ollas y a tararear una canción. Despreocupada, ligera, como si nada hubiera pasado. Melissa se encerró en el baño. Se sentó en el borde de la bañera y se tapó la cara con las manos. No lloraba. Solo estaba allí, vacía, fría. Sabía que si nada cambiaba, ella se rompería. Y de aquella Melissa que durante 7 años trabajó por su sueño no quedaría nada. Esa misma noche ocurrió lo que colmó el vaso. Los tres estaban cenando. Esperanza había preparado arroz con croquetas. A Osvaldo le sirvió un plato enorme, a sí misma uno mediano, y a Melissa 3 cucharadas de arroz y media croqueta. Toma, Melissa, lo justo para ti. Recuerda lo que te dije, hay que tragar menos. Osvaldo soltó una risita y siguió comiendo. Melissa miró su plato, luego a su suegra, luego a su marido. Algo dentro de ella hizo clic. Yo no trago, Esperanza, como una persona normal. Ay, no te ofendas, lo hago por tu bien. Ya me agradecerás cuando recuperes la figura. Yo estoy en forma. Ajá, claro, ya vi tu forma. ¿Te has mirado al espejo últimamente? Melissa se levantó lentamente de la mesa, dejó el tenedor, tomó su plato y lo llevó a la cocina.
Vació el contenido en el cubo de basura, dejó el plato en el fregadero, volvió a la habitación, tomó su chaqueta y su bolso. ¿A dónde vas?, preguntó Osvaldo. A casa de Paulina. Pasaré la noche allí. ¿Qué te pasa? ¿Te ofendiste por una tontería así? Melissa no respondió. Simplemente salió y cerró la puerta tras ella. Bajó las escaleras, salió a la calle. Hacía frío, caía una llovizna fina. Caminó hasta la parada, subió al autobús y fue a casa de su amiga. Paulina abrió la puerta, vio a Melissa y comprendió de inmediato que algo andaba mal. La hizo pasar, la sentó en la cocina, preparó café. Melissa contó todo. Sobre la suegra, sobre la mentira, sobre cómo se sentía una extraña en su propio apartamento. Paulina escuchó, negó con la cabeza y al final dijo: ¿Pero tú estás oyéndote? Melissa, despierta. Te están usando. Tu apartamento, tu espacio. Y ellos ahí, instalados como si fueran los dueños. Tienes que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Osvaldo no se pondrá de mi lado. Entonces quizá es hora de pensar si necesitas a un marido así. Melissa guardó silencio. Esa pregunta llevaba días rondándole la cabeza, pero tenía miedo de formularla porque la respuesta era obvia y aterradora. Se quedó a dormir en casa de Paulina. Por la mañana regresó. Osvaldo ya se había ido al trabajo, Esperanza estaba en la cocina con un periódico. Al ver a Melissa, asintió y dijo como si nada: Bueno, ya se te pasó, ¿no? Muy bien. Preparé sopa, ¿quieres? Melissa pasó de largo, se quitó la ropa de calle, se puso algo cómodo y se acostó en el sofá. Se cubrió con una manta y cerró los ojos. Sentía que algo dentro de ella había cambiado. Había cruzado una línea. Los días siguientes Melissa vivió en un extraño estado de letargo. Se levantaba, iba al trabajo, volvía, cenaba en silencio y se acostaba. Procuraba no mirar a la suegra, no hablar con Osvaldo. Algo dentro de ella maduraba, se hacía pesado, pero aún no sabía qué era. Esperanza, al parecer, notó que la nuera ya no se resistía y se volvió completamente descarada. Ya ni siquiera fingía amabilidad. Mandaba a plena voz, se adueñaba de todo: que cocinar, cuándo lavar, dónde guardar las cosas. Osvaldo lo aceptaba como si fuera lo normal. Es más, parecía contento, su madre cocinaba, su esposa callaba, todo en orden. Una tarde, cuando Melissa estaba en el sofá leyendo, Esperanza pasó junto a ella y de pronto se detuvo. La miró de arriba abajo y dijo pensativa: Oye, Melissa, ¿hace cuánto que no vas al ginecólogo? Melissa levantó la vista, confundida. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Cómo que para qué? Tú y Osvaldo llevan ya un año casados, deberían pensar en hijos. El tiempo pasa, ya no eres tan joven. Tengo 30 años. Precisamente, 30. Después de los 35 es más difícil. Hay que darse prisa. Melissa cerró el libro. Esperanza, nosotros decidiremos cuándo tener hijos. Sí, sí, claro. Solo que mientras deciden, el tiempo se va. Yo a Osvaldo lo tuve con 23 y muy bien hecho. Ahora quiero nietos. Pues cuide a los de su hija. Caridad ya tiene 2. A mí me apetece tener nietos de mi hijo. ¿Me entiendes? Melissa se levantó sin decir nada y se encerró en el baño. Abrió el agua fría y se lavó la cara. Miró su reflejo en el espejo y pensó: ¿hasta cuándo va a soportar esto? ¿Hasta qué punto piensa aguantar humillaciones? Cuando volvió a la habitación, encontró a Esperanza sentada en su lugar del sofá hojeando una revista. Melissa se detuvo en la puerta. Esperanza, yo estaba sentada ahí. ¿Y qué? Siéntate en la silla. A mí el sofá me va mejor, me duele la espalda. Melissa apretó los puños, pero calló. Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y lo bebió de golpe. Tenía un nudo en la garganta, quería gritar, pero se contuvo, sabía que, si explotaba, Osvaldo otra vez se pondría del lado de su madre, una vez más diría que Melissa exagera, que la suegra solo está cansada, que hay que tener paciencia. Al día siguiente ocurrió lo que se convirtió en la última gota. Melissa regresó del trabajo un poco antes de lo habitual, abrió la puerta y enseguida notó un olor extraño, dulzón, químico. Entró en la habitación y se quedó petrificada. Esperanza estaba en medio de la sala moviendo los muebles como si fuera su casa. El sofá ya estaba contra la pared opuesta, la mesa junto a la ventana, y en el lugar de la cómoda había ahora un sillón que la suegra había traído de quién sabe dónde. La cómoda yacía volcada en el suelo. ¿Qué está haciendo? La voz de Melissa fue baja,
pero tenía filo. Esperanza se giró, se limpió las manos en el delantal y sonrió. Ah, llegaste. Pues nada, pensé en renovar un poco el ambiente. Tú misma dijiste que estaba aburrido, así que decidí cambiarlo. Creo que queda mejor, más luminoso. Yo no le pedí que moviera nada. Ay, lo decidí yo. Un sorpresita, digamos. Melissa se acercó a la cómoda, la levantó. Era pesada, pero pudo con ella. La colocó en su sitio, luego se volvió hacia la suegra. Deje todo como estaba. Ay, no seas así. Pruébalo un tiempo, quizá te guste. Lo deje. ¿Cómo? Ocurrió. Esperanza frunció los labios, en sus ojos brilló irritación. ¿Sabes, Melissa? Te permites demasiado. Yo intento hacer cosas por ustedes, quiero que todo esté mejor, y tú lo único que haces es poner cara de desagrado. Yo no le pedí que hiciera nada. Le pedí que no tocara mis cosas, que no moviera los muebles, que no se metiera en mi vida. ¿Tu vida? Se burló la suegra. Cariño, ahora estás casada con mi hijo, así que ya no es solo tu vida, es la nuestra. Este es mi apartamento. El apartamento será tuyo, pero el marido es de los dos, y yo tengo derecho a estar junto a mi hijo. Melissa sintió como todo hervía por dentro. Las manos le temblaban, la respiración se le aceleró. Se dio la vuelta, salió de la habitación y se sentó en la cocina, cubriéndose la cara con las manos. Quería llorar, pero no salían lágrimas, solo había rabia, amarga y pesada. Por la noche, cuando Osvaldo volvió del trabajo, Melissa intentó hablar. Otra vez. ¿La cuántas ya? Esperó a que la suegra entrara al baño y, en voz baja pero firme, dijo: Hoy tu madre movió todos los muebles. Sin preguntar. Osvaldo se quitó los zapatos, entró a la habitación, observó la nueva distribución y se encogió de hombros. ¿Y qué? Está bien, se ve más fresco. Osvaldo, es mi apartamento. Ella no tiene derecho a disponer de él como quiera. Ay, ya basta. Solo movió muebles, no vendió el piso. ¿Por qué te alteras siempre? Me altero porque estoy cansada. Cansada de que nadie aquí me escuche. Melissa, para allá. Mamá solo quería hacerte un favor. ¿Un favor? Está haciendo todo para que yo me sienta peor. Osvaldo alzó la voz. Ya basta. Estoy harto de tus quejas. Todos los días lo mismo. Que si mamá esto, mamá lo otro. ¿Y si el problema eres tú y no ella? Melissa se quedó inmóvil, mirando a su marido sin reconocerlo. Aquel Osvaldo del que se había enamorado ya no estaba. Solo quedaba un desconocido que elegía a su madre y ni siquiera intentaba entender a su esposa. ¿De verdad lo piensas? Sí, lo pienso. Mamá se esfuerza, cocina, limpia, y tú solo estás descontenta. Ya va siendo hora de que valores lo que la gente hace por ti. Yo no le pedí que cocinara ni que limpiara. Le pedí que se fuera. Otra vez con eso. Osvaldo golpeó la mesa con el puño. Que se vaya, que se vaya. ¿Y a dónde? ¿A la calle? Que alquile un lugar. ¿Con qué dinero? Ya te lo expliqué. Que viva con tu hermana. En casa de mi hermana no hay espacio. Y aquí sí, en mi apartamento de una habitación hay sitio para 3. Melissa, este ya no es solo tu apartamento. Somos una familia. Y mi madre es parte de esta familia. No, Osvaldo, este apartamento es mío. Yo lo compré, con mi dinero. 7 años ahorrando. Y tú te mudaste después de la boda. Y tu madre debía quedarse una semana. Una semana, Osvaldo. Y ya van 3 meses y medio. Osvaldo palideció, la miró como si la viera por primera vez. Luego exhaló despacio y dijo: ¿Sabes qué, Melissa? He decidido que necesitamos vivir separados un tiempo. Melissa quedó atónita. ¿Qué? ¿Lo oíste? Vivir separados. Tú te calmas, piensas en tu comportamiento, y yo pienso si necesito estos escándalos. ¿De qué estás hablando? Osvaldo no respondió. Fue a la habitación y empezó a sacar la ropa de Melissa del armario, suéteres, vaqueros, camisetas, todo lo metía en una gran bolsa. Melissa se quedó en el marco de la puerta sin poder creer lo que veía. Osvaldo, ¿qué estás haciendo? Haciendo tus maletas. Te quedarás con tu amiga una semana o 2. Piensa. Y luego vuelves y pides perdón. ¿Pedir perdón? ¿Por qué? Por no respetar a mi familia. Por comportarte como un egoísta. Él siguió metiendo sus cosas en la bolsa, con movimientos bruscos y llenos de rabia. Melissa lo miraba y, de pronto, sintió como algo dentro de ella se invertía. No era ira, no era dolor. Era otra cosa, fría, precisa.
De la habitación salió Esperanza. Al parecer, había oído el alboroto. Se detuvo junto a su hijo, cruzó los brazos y miró a Melissa con una expresión triunfante. En sus labios se dibujaba una sonrisa apenas perceptible. Ahí estaba su victoria, la nuera expulsada, el territorio conquistado. Osvaldo tomó otra bolsa y empezó a meter allí los zapatos de Melissa, murmurando: «Ya verás, cuando vivas un poco separada, entenderás la suerte que tienes. Casa, marido, cuidados y tú siempre descontenta». Melissa miraba cómo su marido arrojaba sus cosas dentro de sacos, miraba a la suegra orgullosa, sin molestarse en esconder su satisfacción. Y entonces la inundó algo, no furia, no histeria, sino una calma helada, casi alegre. Se echó a reír. Primero bajito, luego más fuerte, después a carcajadas. Reía hasta que los ojos se le llenaron de lágrimas. Reía agarrándose del marco de la puerta porque las piernas le temblaban. Osvaldo se quedó quieto con su suéter en la mano. Esperanza frunció el ceño. Ambos la observaban como si hubiera enloquecido. Ella siguió riendo hasta quedarse sin aliento. Luego se limpió las lágrimas, respiró hondo y dijo, despacio, clara y cruelmente: «Este es mi apartamento, idiota. Agarra a tu madre y lárguense los dos de aquí». El silencio fue ensordecedor. Osvaldo abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Esperanza palideció. Melissa estaba erguida y, por primera vez en muchos meses, se sentía dueña. No invitada, no intrusa, dueña. Osvaldo fue el primero en reaccionar. Dejó caer el suéter al suelo, dio un paso hacia ella. «¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves?» «Me atrevo a echarlos de mi apartamento. Los papeles están a mi nombre. Tú solo estás registrado aquí, y gracias a mí. ¿Qué te crees? Soy tu marido. Un marido que acaba de intentar echarme de mi propia casa, que eligió a su mamita y ni siquiera intentó escucharme». Esperanza avanzó, el rostro deformado por la rabia. «Eres una desagradecida. Yo hice todo por ustedes. Cocinaba, limpiaba, me esforzaba. Yo no le pedí nada. Entró aquí sin permiso y se apropió de un hogar ajeno. Te voy a...». La suegra se abalanzó hacia la mesa, agarró una sartén, la que había quedado del almuerzo, aún sin lavar, y se levantó para golpearla. Los ojos le brillaban de furia, la boca, torcida. Melissa vio que era capaz de todo con tal de mantener el control. Pero Melissa no se movió. Sacó el teléfono del bolsillo, desbloqueó la pantalla, abrió la cámara y apuntó directamente a la suegra. Esperanza se quedó petrificada en pleno movimiento. La sartén quedó suspendida en el aire. Miró el teléfono y su rostro se volvió ceniciento. «Un intento de agresión queda muy bien grabado», dijo Melissa, baja pero firme. «El video ya está en la nube, y hay copia. Si me toca, tendré pruebas, y no dudaré en llevarlas a donde corresponda. Tú no te atreverías». «Claro que sí, vaya que sí. Aguanté 4 meses sus insultos, su desprecio. Pero esto se acabó». Esperanza bajó lentamente el brazo. La sartén chocó contra el borde de la mesa y cayó al suelo con estrépito. La suegra respiraba con dificultad. Osvaldo miraba alternativamente a una y otra, sin saber qué hacer. Melissa apagó la cámara, pero dejó el teléfono en la mano, bien visible. «Tienen 3 días», dijo. «En 3 días no quiero verlos aquí, ni sus cosas, ni su olor, ni una huella». «Estás loca», estalló Osvaldo. «No puedes echar así a mi madre». «Sí puedo. Es mi apartamento. Repito, mío. Y tengo derecho absoluto a decidir quién vive aquí y quién no. Soy tu marido. De momento. Pero si no se van en 3 días, pediré el divorcio. Y créeme, no habrá nada que repartir. El piso es mío, comprado antes del matrimonio. No hay acuerdo prenupcial. En cambio, tus deudas del coche sí se podrán partir. ¿Te ves pagando solo esos $15,000? Osvaldo palideció. Melissa sabía que le costaba cada cuota y que la idea de cargar con todo el solo lo aterrorizaba. ¿Me amenazas? No. Solo estoy marcando límites. Lo que debía hacer hace 4 meses. Ahora, fuera de aquí. Los dos. Esperanza intentó pasar a la lástima. Su voz se volvió llorosa, los ojos se le llenaron de lágrimas. Melissa, ¿pero qué dices? Yo no lo hice a propósito, solo quería ayudar. ¿A dónde voy ahora? No tengo a dónde ir. No es mi problema. Tiene dinero en el banco, alquile algo. ¿Es poco? Le alcanzará para una habitación. O váyase a casa de caridad, al final. Ya encontrará solución.
Yo no tengo por qué mantenerla. Osvaldo, Esperanza se volvió hacia su hijo, dile algo. No vas a permitir que me echen a la calle. Osvaldo estaba de pie, con los puños apretados, la cara roja, las venas del cuello hinchadas, pero callaba, porque sabía que Melissa tenía razón, el piso era suyo, y si él intentaba imponerse, ella pediría el divorcio. Y eso significaba problemas, el crédito, un alquiler, empezar de cero. 3 días, repitió Melissa. Después de eso, empiezo a actuar. Se dio la vuelta y fue a la cocina. Se sentó a la mesa y dejó el teléfono frente a ella. Le temblaban las manos, pero ya no de miedo ni de rabia, de alivio. Por fin había dicho lo que debía decir. Por fin los había puesto en su sitio. Se escuchaban voces apagadas detrás de la pared. Osvaldo y Esperanza susurraban, discutían. Luego dio un portazo a la puerta de la habitación. Melissa se quedó mirando por la ventana, el patio oscuro, las luces dispersas. Pensaba que acababa de ocurrir algo importante. Por primera vez en mucho tiempo se sentía ella misma. No una sombra, no un apéndice del marido, no un blanco para la crítica de la suegra, ella misma. Por la noche Osvaldo intentó entrar en la cocina. Melissa estaba allí con una taza de café. Él se detuvo en la puerta, se movió de un pie al otro y dijo con voz culpable. Oye, quizá no deberíamos hacer esto tan de golpe. Podríamos hablarlo con calma. No hay nada que hablar. 3 días. Melissa, entiende, mamá. Tu madre mintió, insultó y trató de echarme de mi propio apartamento. Y tú la ayudaste. Así que no quiero oír nada más. O se van, o pido el divorcio. No puedes destruir así nuestra familia. La destruyeron ustedes. El día que elegiste a tu madre antes que a tu esposa. Osvaldo se quedó un momento, luego se dio la vuelta y se fue. Melissa terminó su café, lavó la taza y se acostó en el sofá de la cocina. Cerró la puerta con pestillo. Durmió mal, pero se levantó con la cabeza clara. Los siguientes 2 días pasaron en un silencio tenso. Esperanza empaquetaba sus cosas con suspiros teatrales y lamentos. Osvaldo iba sombrío, sin hablar casi. Melissa se mantuvo serena, iba al trabajo, volvía y se encerraba en la cocina, no entablaba conversación, no reaccionaba a los intentos de la suegra por provocar lástima. Al tercer día por la tarde, por fin se marcharon. Osvaldo pidió un taxi, cargaron bolsas y cajas. Esperanza intentó decir algo hiriente antes de irse, pero Melissa solo se quedó en la puerta, con expresión de piedra, sin responder. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, se apoyó en el marco y soltó el aire, suave, más suave de lo que había respirado en meses. Melissa caminó despacio por el apartamento, la habitación, la cocina, el baño, todo en su sitio, todo suyo. Se detuvo en medio del cuarto y sintió que un nudo le subía a la garganta, no de tristeza, de alivio. Se sentó en el sofá y miró alrededor. Tendría que volver a poner todo como antes, quitar las cortinas que colgó la suegra, comprar una taza nueva. Había mucho que devolver a su lugar, pero era agradable. Era volver a sí misma. Al día siguiente presentó los papeles del divorcio. El divorcio fue sorprendentemente rápido. Osvaldo no se resistió, incluso parecía esperar que ella cambiara de opinión, que llamara y dijera, está bien, vuelve, olvidemos esto. Pero la llamada nunca llegó. Melissa guardó silencio, y ese silencio, más que cualquier explicación, dejó claro que no había marcha atrás. Se vieron una vez más, en la oficina donde entregaron la solicitud. Osvaldo parecía desaliñado, sin afeitar. Melissa, en cambio, firme y tranquila. Él intentó hablar, decir algo sobre arreglarlo todo, sobre haber entendido sus errores. Melissa lo miró largo rato y respondió con una frase corta. Tarde, Osvaldo. Él apretó los labios y apartó la vista. No volvieron a hablar. La solicitud quedó presentada, un mes después les asignaron fecha. No hubo nada que dividir, el piso era suyo, comprado antes del matrimonio, casi no tenían bienes comunes, muebles viejos, electrodomésticos baratos, nada de valor. Osvaldo no pidió compensación, quizás sabía que estaba equivocado, o quizás simplemente estaba cansado. Lo único desagradable fue el intento de Esperanza de sacar dinero. Le llamó a Melissa 2 semanas después de irse y exigió compensación por los gastos de servicios y por el trabajo que, según ella, había invertido en la casa. Su voz sonaba descarada, segura. Melissa, tienes que entender que viví con ustedes 4 meses. Luz, agua,
calefacción, todo eso cuesta dinero. Y creo que deberías compensarme al menos la mitad. Melissa escuchaba y se preguntaba cómo podía alguien ser tan descarada. Esperanza, usted vivió en mi casa sin mi consentimiento. Yo no la invité a quedarse más de una semana, así que no le debo nada. Ah, ya veo. Pues presentaré una demanda, por daño moral. Tú me insultaste, me humillaste. Preséntela. Solo recuerde que tengo un video donde usted intenta golpearme con una sartén. Y testigos que pueden confirmar que se comportó como si fuera dueña de una casa ajena. Además, puedo presentar una contrademanda por los objetos que dañó. ¿Recuerda mi taza? ¿La crema? ¿Las cosas que tiró? La lista es larga. Al otro lado de la línea reinó el silencio. Luego la suegra murmuró algo y colgó. No volvió a llamar. Melissa sonrió y bloqueó su número. 2 meses después, el divorcio quedó formalizado. Melissa recibió el certificado, miró el sello y sintió que un peso enorme se desvanecía de sus hombros. Ya estaba, libre, de nuevo sola, de nuevo dueña de su vida. Por Paulina supo que Osvaldo y su madre se fueron primero a casa de su hermana Caridad. Paulina conocía a una compañera de trabajo de Caridad, y ésta le contó los detalles. Caridad los recibió sin entusiasmo, apartamento de 2 habitaciones, marido, 2 hijos, y de pronto 2 bocas más que alimentar. Esperanza intentó imponer allí también su estilo, reorganizaba cosas, criticaba cómo Caridad educaba a los niños, daba consejos sin parar. Caridad aguantó 2 semanas. A la tercera reunió a la familia y le dijo a su hermano directamente: Osvaldo, te quiero, pero mamá tiene que irse. Si no, aquí voy a terminar en un manicomio. El marido de Caridad apoyó a su esposa. Osvaldo intentó protestar, pero entendió pronto que tampoco ahí lo querían con los brazos abiertos. 3 semanas después de instalarse, él y su madre se marcharon. Osvaldo alquiló un pequeño estudio en las afueras, estrecho, con vista a una zona industrial, pagando casi la mitad de su salario. Esperanza intentó quedarse con él, pero él duró exactamente una semana antes de decir que no podía más, que necesitaba espacio, que estaba agotado. La madre se ofendió, armó un escándalo, lo llamó desagradecido, pero Osvaldo no cedió. Al parecer, la vida con Melissa y su posterior pérdida le habían enseñado algo. Esperanza intentó luego acomodarse con parientes lejanos, primero una prima, luego un sobrino, pero en todas partes la recibían con frialdad y solo por poco tiempo. Muchos recordaban su carácter venenoso, su afán de mandar, su incapacidad de vivir en calma. Tras un mes de deambular, encontró una habitación en un piso compartido. 6 habitaciones, una cocina común, un solo baño. Los vecinos resultaron aún más conflictivos que ella. Una anciana de la habitación contigua armaba escándalos a las 3 de la mañana, el hombre de enfrente bebía y gritaba viendo fútbol, y los estudiantes de arriba organizaban fiestas. Esperanza intentó imponerse, pero pronto comprendió que allí nadie le temía. Una vez trató de reprender a la vecina, y ésta la mandó al diablo con tal contundencia que Esperanza pasó una semana pálida. Melissa escuchaba todo esto a través de Paulina y sentía algo extraño. No regodeo, más bien satisfacción, justicia, al fin y al cabo. Quienes intentaron expulsarla de su propio hogar ahora vagaban sin rumbo. La vida volvió poco a poco a su cauce. Melissa devolvió al piso su aspecto original, recolocó los muebles, colgó sus cortinas, compró una nueva taza con un gato naranja, más divertida que la anterior. Iba a trabajar, volvía a casa y, cada vez que abría la puerta, sentía una felicidad tranquila. Silencio, orden, sus reglas. Una noche, sentada junto a la ventana con una taza de café, pensó que debía cambiar algo. No radicalmente, pero sí un poco. Había vivido demasiado tiempo en modo de ahorro y supervivencia. Era hora de añadir color. El fin de semana fue a una tienda de materiales, miró pinturas durante mucho rato y eligió un tono turquesa, vivo, intenso, el mismo que había deseado cuando compró el piso. Entonces no se atrevió, le pareció demasiado audaz. Ahora sí, pintó ella misma, 2 semanas por las noches. Ponía la música un poco más alta, se ponía una camiseta vieja y pintaba las paredes con gusto. La vecina de abajo golpeó un par de veces el techo con una escoba, pero Melissa solo sonreía y bajaba un poco el volumen. Cuando terminó, se alejó hasta la puerta y contempló la habitación. Había cambiado, se veía viva, luminosa, justo como ella la imaginaba. Ahora sí es un hogar,
dijo en voz alta, sonriendo. Una semana después ocurrió algo inesperado. Melissa volvía del trabajo, entró en el edificio y escuchó un maullido lastimero. Miró alrededor, junto al radiador había un gatito naranja, sucio, flaco, con ojos asustados. Melissa se agachó y extendió la mano. El gatito retrocedió, bufó, pero no tenía a dónde ir. Ella lo tomó con cuidado, lo envolvió en su bufanda y lo llevó a casa. Lo lavó, lo alimentó, le acomodó una manta vieja en el sofá. El gatito comió con ansia, luego se hizo un ovillo y se durmió con un suave ronquido. Melissa lo observaba y pensaba que quizá era una señal. Había estado sola tanto tiempo que casi había olvidado lo que era cuidar de alguien sin obligación, sin deber, solo porque se desea. Lo llamó Rojito, no muy original, pero sincero. Rojito se acostumbró rápido, corría por el piso, perseguía reflejos de luz y dormía en su regazo. Por las noches, Melissa se sentaba en el sofá, acariciaba al gato y sentía como algo dentro de ella se derretía. La rabia, el rencor, la decepción, todo eso desaparecía. Solo quedaba paz. Las amigas notaron el cambio. Paulina le dijo un día: «Estás distinta. Sigues siendo tú, pero más ligera, no sé». Melissa se encogió de hombros. «Simplemente me deshice del lastre, de Osvaldo, de todo lo que no me dejaba ser yo». Paulina asintió con comprensión. Estaban sentadas en la cocina de Melissa, tomando café, y Rojito dormía en el alféizar. Afuera llovía, la primera lluvia fuerte de la temporada. Las gotas pesadas golpeaban el cristal y la ciudad parecía adormecerse. Había pasado más de un año desde el divorcio. Melissa estaba en el trabajo, revisando documentos, cuando la llamó Caridad, la hermana de Osvaldo. Melissa se sorprendió, nunca habían sido cercanas. Caridad era amable, pero distante, y después del divorcio Melissa no esperaba llamadas suyas. «Hola, Melissa. Perdona que te moleste, solo quería contarte algo». «Te escucho». «Es sobre Osvaldo. Y sobre mamá. Están bueno, muy mal. Osvaldo apenas llega a fin de mes, alquila un estudio baratísimo, en el trabajo tiene problemas, y mamá vive en una comuna, me llama todos los días para quejarse. Ya no sé qué decirle». «¿Y para qué me cuentas esto?» «Para que sepas que hiciste lo correcto. Al principio pensé que fuiste dura, que quizá podían arreglarlo, pero después de tener a mamá aquí entendí es insoportable. Y Osvaldo es un hombre adulto que se comporta como un niño de mamá. Hiciste bien en irte, de verdad». Melissa dio las gracias y colgó. Sintió algo extraño, no triunfo, no burla, solo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Si se hubiera quedado, se habría roto del todo. Mientras tanto, en el trabajo las cosas iban muy bien. Ascendieron de nuevo a Melissa, ahora era la contadora principal. Su sueldo creció, podía ahorrar, y estaba pensando en comprarse un coche. No nuevo, pero suyo, para poder ir donde quisiera sin depender del transporte público. También se apuntó a clases de inglés. Siempre había querido mejorar el idioma, pero jamás tenía tiempo. Ahora sí. Iba 2 veces por semana, se sentaba en pupitres junto a chicos más jóvenes, estudiaba gramática y frases útiles. La profesora, una mujer de unos 50 con ojos vivaces, la felicitaba. «Melissa, tienes muy buena pronunciación y una memoria excelente. Si sigues así, en 6 meses podrás viajar al extranjero sin miedo a no hacerte entender». Melissa sonreía. Aún no pensaba viajar, pero la idea de poder hacerlo, de tener elección, la reconfortaba. Un fin de semana decidió visitar a sus padres. Hacía mucho que no iba. Preparó una bolsa con alimentos, tomó el autobús y cruzó la ciudad. Su padre abrió la puerta, la abrazó y llamó a la madre. Ella estaba sentada en un sillón, cubierta con una manta, y sonrió al ver a Melissa. Su habla seguía afectada, pero se esforzaba en preguntar por el trabajo, por su vida. Melissa contó lo esencial. Sobre el divorcio dijo poco. No funcionó, se separaron. Los padres no hicieron preguntas, vieron que su hija estaba tranquila, y bastó. El padre preparó café, y la madre tomó la mano de Melissa. «¿Eres feliz?», logró decir con esfuerzo. Melissa reflexionó. ¿Feliz? Probablemente sí. Ya no sentía aquel peso que la aplastó en los últimos meses de matrimonio. No sentía que vivía mal o equivocada. Simplemente vivía. Y eso estaba bien. «Sí, mamá. Soy feliz». Su madre asintió y apretó su mano. En los ojos brillaron lágrimas,
pero las contuvo. Melissa la abrazó con cuidado y pensó que debía visitarlos más. Los padres no son eternos, y cada encuentro es un regalo. Tomaron café en la cocina, el padre contó historias sobre los vecinos, las noticias del barrio. Melissa escuchaba y sentía calidez. Era lo verdadero, sencillo, sin artificios. Su familia, pequeña pero suya. Por la noche, al volver a casa, encendió la luz, se quitó el abrigo y entró en la habitación. Rojito dormía en el sofá, hecho un ovillo. Al ver a su dueña se estiró, bostezó y comenzó a ronronear. Melissa lo acarició detrás de la oreja, se recostó junto a él y miró al techo. Silencio. Su casa, su vida. Recordó cómo, 2 años atrás, estaba en esa misma habitación con las llaves en la mano pensando que aquello era la felicidad. Luego perdió ese sentimiento, pero ahora lo había recuperado. Solo que diferente, no era solo la alegría de tener un apartamento, sino la certeza de que era dueña de su destino, que nadie tenía derecho a quitarle su espacio, a imponerle reglas, a herirla. ¿Había valido la pena todo ese desgaste? Sí. ¿Había valido la pena dejar a su marido? Sí. Porque Osvaldo no era quien ella creyó, y era mejor descubrirlo entonces que dentro de 10 años, cuando ya no habría vuelta atrás. Melissa cerró los ojos. Rojito se acomodó sobre su pecho, ronroneando. Mientras se dormía, pensaba que mañana debía pasar por una tienda a comprar una alfombrilla nueva para el baño, la vieja estaba gastada, y revisar anuncios de coches. Quizá encontraría algo adecuado. Planes, futuro, todo estaba en sus manos. Nadie volvería a entrometerse, a imponer su opinión, a restarle valor a sus deseos. Era libre, y esa libertad valía más que cualquier relación basada en renuncias y humillaciones. Unos meses después, Melissa finalmente compró un coche, usado, pero en buen estado, una pequeña berlina plateada que le gustó desde el primer momento. Volvió a aprender a conducir, tenía licencia, pero poca práctica. Al principio conducía con un instructor, después, con más confianza, salió sola. Los fines de semana recorría la ciudad, explorando zonas que antes no conocía. Un día decidió ir a la costa, sin motivo alguno. Pidió un día libre, metió una bolsa en el maletero y colocó a Rojito en su transportín. Ahora lo llevaba a todas partes. Condujo todo el día, paró en la carretera a comer algo, admiró los paisajes. Llegó por la tarde, alquiló una habitación en un pequeño hotel y salió a la playa. El océano estaba oscuro, casi negro. Las olas murmuraban con un ritmo profundo y el viento agitaba su cabello. Melissa se quedó de pie sobre la arena, respirando el aire salado, pensando que hacía mucho que no se sentía tan viva. Antes todo parecía correcto, medido, trabajo, casa, marido, obligaciones. Pero felicidad no había. Ahora no tenía marido ni obligaciones con nadie. En cambio, tenía el océano, un coche, un gato y la sensación de que su vida apenas comenzaba. Pasó 3 días en la costa, caminó por el malecón, tomó café en pequeños locales, leyó un libro en la playa. Rojito olía la arena con cautela y miraba las olas con desconfianza. Melissa reía, le hacía fotos y se las enviaba a Paulina. Ella respondía con emoticonos y decía que le tenía envidia. No quería volver, pero tenía que hacerlo. El trabajo la esperaba, y al final, nada como el hogar. Melissa hizo la maleta, acomodó a Rojito en el coche y emprendió el regreso. En el camino pensó que debía viajar más seguido, quizá a las montañas o a una ciudad cercana para una excursión. El mundo era grande, y ella había pasado tanto tiempo entre 4 paredes que casi había olvidado lo que era simplemente conducir y mirar alrededor. En casa la recibió el silencio familiar, el apartamento limpio y tranquilo donde cada cosa estaba en su lugar. Melissa deshizo la maleta, alimentó al gato y se sentó junto a la ventana. Miró la ciudad al anochecer, las luces en los edificios de enfrente, y pensó que eso era la felicidad. No ruidosa, no brillante, tranquila, cotidiana. La felicidad de estar bien, de no tener que justificarse ante nadie, de no tener que adaptarse, aguantar, apretar los dientes. La felicidad de simplemente ser. Había pasado más de 1 año desde el divorcio. Melissa casi no pensaba en Osvaldo. A veces lo veía de lejos, la ciudad no era tan grande como para no cruzarse nunca. Una vez se encontraron en el supermercado. Él empujaba un carrito, parecía cansado. Vio a Melissa, asintió con torpeza. Ella hizo lo mismo y siguió su camino.
Nada, ni rabia, ni pena. Solo un desconocido con quien alguna vez estuvo unida. De Esperanza escuchaba noticias sueltas. Una conocida de Paulina contó que la suegra seguía viviendo en la comuna y que se quejaba constantemente de la vida. Intentó volver con Osvaldo, pero él se negó. Dijo que ya era suficiente, que estaba cansado de ser su niñera. Esperanza se enfadó, dejaron de hablarse un tiempo, luego hicieron las paces, pero a distancia. Ella se quedó allí, en su habitación, entre vecinos conflictivos y esperanzas rotas. Melissa no sintió triunfo al saberlo, más bien tristeza, porque las cosas podían haber sido distintas. Si Esperanza se hubiera comportado como una persona normal desde el principio, si Osvaldo no hubiera sido tan débil, todo podría haber salido de otra manera. Pero ellos eligieron su camino, y Melissa eligió el suyo. Y ahora cada uno recogía lo que había sembrado. Se sirvió un café, tomó la taza del gato naranja y salió al balcón. Era primavera, el aire era tibio y olía a flores. Abajo jugaban unos niños, reían, corrían detrás del balón. Melissa los observó y sonrió. La vida seguía. Y por fin era exactamente como ella quería que fuera, sin personas de más, sin relaciones tóxicas, sin tener que demostrar su derecho a su propio espacio. Solo su vida, en su apartamento, con sus reglas. El silencio de su propia casa realmente valía todos los nervios que había gastado.